cubrir todo el... Entonces, en esta ocasión nosotros vamos a revisar precisamente lo que es la conducción a la defensiva, ¿no? Que es muy importante que nosotros tomamos las precauciones de ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque el manejo a la defensiva, como hemos venido viendo anteriormente, todo lo que hemos venido escuchando, nos lleva a tener como práctica una serie de procedimientos y técnicas para manejar de forma segura sobre todo. Y por supuesto, el objetivo de una conducción segura es evitar las nefastas consecuencias de los accidentes viales, de volcamientos, de atropellos y de colisiones, ¿no? Es de verdad que si bien es cierto, hay que tomar en consideración que a veces falta habilidad, falta conocimientos de los otros conductores o incluso las distracciones que, como les habíamos dicho anteriormente, inclusive los peatones desprevenidos, estados emocionales, y por eso lo hicimos énfasis en la sesión anterior, por lo que pueden pasar otros conductores y nosotros mismos. Por lo tanto, hay que cuidarse de esto y mantenernos siempre atentos para que esto no modifique tampoco nuestra conducta al conducir. Recordemos que hay que también manejar las emociones. Ahora bien, hay un asunto que sí hay que tenerle en consideración y siempre hay que tomar en cuenta que probablemente nosotros no nos demos cuenta. Hay una gran diferencia entre lo que es el manejo ofensivo y el manejo defensivo. El manejo ofensivo siempre va a generar precisamente consecuencias negativas y van a provocar justamente condiciones de alto riesgo. Por ejemplo, hay conductores que justamente tienen o tienden a conducir con exhibicionismo, con temeridad, con negligencia, encolerizados, muy a la ligera, distraídos, demasiado susceptibles, agresivos, sensibles, con vanidad, inclusive con agresividad, ¿no? Y todo lo contrario, lo que os había dicho hace un momento, lo que constituye el manejo defensivo, ¿no? El manejo defensivo, por supuesto, busca que nosotros nos anticipemos a las situaciones de riesgos y también en tratar de ceder un poco. Si usted tiene la posibilidad de frenar, de ceder el paso a otro usuario, si tiene la posibilidad de conservarse en su carril, si tiene la posibilidad de no generar obstaculización y atascos en el tránsito, si tiene la posibilidad de permitir que un conductor descontrolado realice alguna maniobra peligrosa y no influir en este medio, generar una reacción en cadena, pues debe hacerlo. ¿Por qué? Porque lo contrario, como les decía, era el exhibicionismo. ¿Qué significa esto? Aquel que trata de demostrar, entre comillas, ¿no? Grandes dotes en la conducción de un vehículo, quiere llamar la atención de otras personas, conducen con una sola mano, manejan altas velocidades, abusan del pito o inclusive del radio estéreo, ¿no? Los famosos autos tuneados, ¿no? No tengo nada en contra, pero representa por donde lo veamos siempre un peligro para la integridad y la seguridad de los demás. Conducir bajo los efectos de la temeridad o ser temerario se traduce prácticamente en ser, y sin poderlo, sin deberlo, ser audaz, demasiado atrevidos, arriesgados, en otras palabras, imprudentes, ¿no? Obviamente esto no está del todo relacionado solamente con los conductores jóvenes, porque eso es por lo general lo que encontramos en los datos informativos, pero a veces no interesa la edad. Y por supuesto hay que recordar que esto se acentúa por efecto del alcohol. Recuerden que el alcohol desinhibe a las personas. El alcohol nos permite entrar en una dimensión en la cual no tenemos el control. Aparentemente tenemos todo bien, perfecto, pero es todo lo contrario. Recuerden lo que les decía, ¿no? A través o puntualmente y consecuentemente de lo que era una planificación de su viaje, es mejor perder un minuto en la vida que su vida en un minuto, ¿no? Puede ser una frase demasiado
reincidente, pero es adecuada a nuestro caso, ¿no? La negligencia, justamente, ustedes tendrán conocimiento de esta palabra, de este término, hablan de la negligencia, mala práctica profesional en otras ramas, y por supuesto, la negligencia en los conductores viene por aquellos que lo hacen con descuido, que son perezosos, que no se han dado tiempo de revisar sus vehículos, que no se concentran en la conducción, que van justamente olvidándose de las normas y de los reglamentos establecidos, y que, como dijimos en algún momento, estos son de cumplimiento obligatorio. Hay algunos que van incluso encolerizados. Un conductor colérico es siempre agresivo y va a ser peligroso y va a multiplicar exponencialmente las posibilidades de riesgo. Su prisa y su enojo, prácticamente sin acato a las disposiciones de la ley y los reglamentos, básicamente y respetando la vida y el derecho de los demás, justamente tiene orígenes en el cual causa problemas graves a los demás usuarios. Lo que siempre hemos hecho hincapié, de eso no lo vamos a dejar de mencionar siempre, hay algunas distracciones, ¿no? Hay algunas distracciones, precisamente, usted ante aquello tiene que contar con la posibilidad de por lo menos mantener el control, no se diga por lo menos unos 100 metros por delante, ¿sí? Para precisamente ver lo que usted tiene precisamente que evitar, por dónde tiene que dirigirse, cómo tiene que adecuar la velocidad de circulación y asimismo también una buena visión de la parte trasera del vehículo y a los costados. Para ello, ¿qué necesitábamos nosotros? Justamente contar con un espejo retrovisor debidamente acomodado, tanto el interior como los laterales. Y recordemos, ¿no? Así a modo breve, las distracciones más comunes: escuchar la radio, maniobrar las estaciones de la misma, fumar, buscar el encendedor, conversar y mirar directamente a su interlocutor, a su acompañante, contemplar el paisaje. Si bien es cierto, nos puede causar mucha curiosidad cuando vamos a conocer un lugar, pero creo que hay los tiempos y los momentos debidos para ello, ¿no? Piensa en algo distinto a la conducción, textea y usa el celular o WhatsAppea para que entendamos un poquito mejor, come o bebe y, sin hablar en contra de las mujercitas, también se dedican a maquillarse, etcétera, ¿no? La ligereza, un conductor ligero se va a caracterizar porque no distingue justamente las variantes que pueden haberse producido en la carretera de un momento a otro. Por decir, si usted no se adapta al medio, que tiene que hacerlo, y conduce a modo de piloto automático, llamémoslo así, ¿qué va a suceder? A veces conduce la misma ruta o generalmente tiene excesiva confianza en sí mismo y en su vehículo. Pues resulta que en ese momento hubo un atasco, un accidente, hubo un trabajo de mantenimiento vial, o lo que es más, las condiciones climatológicas están no adecuadas como siempre nosotros las hemos tenido, así que hay que guardar muchísimo cuidado, ¿no? Algo que yo creo que no es prácticamente parte de nuestra forma de conducir, la vanidad, ¿sí? Muchos lo hacen y justamente es mirar con desprecio a los demás conductores. Si bien es cierto, nos han dicho, evaluemos, fijémonos, anticipémonos y veamos cómo conducen los demás, pero la vanidad es ir un poquito más allá. Califica, o en este caso descalifica, la manera de conducir de otro y justamente lo hace con esta mala intención en el cual precisamente podría generar la irritabilidad de otra persona. Demasiado susceptibles, ¿sí? Similar al anterior, este justamente es demasiado sensible, podría ser la palabra, y puede molestarse por cualquier razón, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado y, como les dije, siempre nosotros ponernos en una actividad pasiva o neutral. Y por supuesto la agresividad, ¿no? El estado mental sin control representa siempre un peligro. El conductor agresivo justamente, ¿qué va a hacer? Va a rebasar por la derecha, va a hacer sonar su pito ante la menor provocación,
va a hacer inclusive señales obscenas, va a gritar y va a insultar a los demás, porque nos mira con menosprecio a los demás conductos, ¿no? Y para conducir defensivamente existen algunas técnicas porque se conoce y dado está como supuesto que el conductor defensivo tiene conciencia, ¿sí? Que si es cuidadoso con los demás conductores, estará también protegiéndose a sí mismo, ¿no? Recordemos que habían algunas ideas importantes en el tema de precisamente conservar nuestro vehículo, darle respectivo mantenimiento, precisamente uno de los principales, tener en consideración el tema de la fricción con la superficie de rodamiento, circular con las presiones debidas en los neumáticos, cómo son las resistencias en las pendientes, cómo era el uso de o la aplicación, perdón, de la aerodinámica en este caso, cómo hacer las respectivas variaciones de las velocidades o de las marchas, y por supuesto hay que tener en consideración que habían algunos conceptos de seguridad, como por ejemplo, es el correcto uso del sistema de frenos, ¿no? Algo les habíamos dicho, pero como regla general, estos al ser un sistema hidráulico, tienen que estar precisamente provisionados y con todos los elementos, componentes en un perfecto estado de funcionamiento, ¿no? No hay que, y bueno, para evitar un riesgo la frenada, no hay que bombear el pedal de freno, creo que es un tema que ustedes ya dominan, no hay que girar el volante en la dirección durante una frenada, y por supuesto hay que tener mucho cuidado en aquello, ¿no? Hay que tener también un cuidado especial en lo que son las condiciones atmosféricas adversas, ¿no? Y por supuesto, también nuestro vehículo es un vehículo liviano, por sus condiciones, por sus características, no va a soportar mayor peso que el que recomienda el fabricante. Recordemos, nuestro vehículo no es de carga, ¿no? A medida que incremente su peso, obviamente este se vuelve mucho más peligroso. Hay que tener bastante cuidado en lo que es condiciones de tránsito en el lugar. Recuerden que hay que estar alertas ante una mala maniobra de un ciclista, motociclista, de un peatón. Tenemos que utilizar siempre lo que es el cinturón de seguridad y por supuesto como reglas de la conducción a la defensiva, siempre nosotros tenemos que conservar lo siguiente y vamos a decirlo, ¿no? En el caso de que tengamos que estar en un atasco, un tráfico congestionado, siempre hay que guardar cuidado con los conductores del vehículo que va adelante, mantener una distancia prudente de seguimiento, anticiparse a los acontecimientos, observando mucho más allá, no solamente hasta el vehículo que va delante suyo, sino incluso mucho más vehículos que van adelante, circulando, ¿sí? Mantener lo que habíamos manifestado en algún momento, la regla de los 3 segundos, y por supuesto con el vehículo de atrás, que viene por la parte de atrás, es justamente posesionar bien lo que es la ubicación del apoyo a cabeza, ¿no? Recordemos que un choque o impacto por alcance precisamente va a generar lo que conocemos como el efecto látigo, ¿sí? Algo más que tenemos que guardar antes de pasar al siguiente tema. Cuidados con los conductores que circulan en el sentido contrario, leer bien las señales de la carretera, disminuir la velocidad para permitir que haga un adelantamiento, siempre transitar lo más posible cercano a la derecha, ¿sí? Y por supuesto, evitar también algún inconveniente, alguna mala maniobra. Recuerden que tenemos que abandonar las maniobras de adelantamientos, cambios de carriles, cambios de sentido, cuando no tengamos las condiciones adecuadas, ¿sí? Hay que tener en consideración esta situación. Y obviamente, hablando precisamente de los principios para evitar los accidentes, hay que conocer y advertir el riesgo.
hay que aprender la defensa y hay que actuar oportunamente. ¿Y quién hace todo esto? El conductor. Recordemos que el conductor de vehículo es el principal responsable, primero por su propia seguridad, por la del vehículo y por la de terceros. Que no pase lo que está en la imagen, ¿no? Que no nos pase. Siendo usted como conductor el único que puede evitar realmente las condiciones de peligro e inseguridad, ¿sí? Para aquello que era importante, de que nosotros estemos en condiciones físicas de salud y psicológicas correctas, perfectas, digámoslo así, mientras esté conduciendo su vehículo, para que usted pueda ser un conductor a carta cabal de una mejor manera posible, con un mayor nivel de seguridad, ¿sí? Y resulta que hay algunas situaciones y factores que justamente van a influir en el desempeño suyo, ¿no? Y creo que ya les hemos manifestado, pero no está por demás hacer alguna aclaración al respecto de aquello. No sin antes olvidarnos de las claves que son necesarias, ¿no? La observación en todo momento, ya les decía el por qué, la anticipación, prever, inclusive desconfiar de la manera del comportamiento de los otros usuarios de las vías y por supuesto una distancia de separación totalmente apta y adecuada. ¿Cómo usted está precisamente atento a lo que pueda afectar? ¿Cómo evitarlo? Evite, por supuesto, conduciendo con fatiga, ¿sí? Esta va a variar según cada persona. Cuando usted llega a determinado límite, ¿qué es lo que sucede? Su capacidad de respuesta ante los estímulos tiende a disminuir. Por lo tanto, cuando comience a sentir cansancio, lo ideal es que usted justamente programe una interrupción o una detención en su viaje en un lugar seguro para que pueda relajar sus músculos fundamentalmente, ¿no? Obviamente estamos hablando de largas horas detrás de un volante o conducir después de haber tenido una larga jornada laboral. Otro de los elementos que es importante disminuir su incidencia es precisamente el sueño. Todo varía de acuerdo a la persona. Depende también cómo está preparado su organismo, si ha pasado demasiado tiempo despierto o ha tenido un periodo prolongado de atención concentrada, qué sé yo, estudios laborales, lo que sea. Y su parte fisiológica ya ha alcanzado el límite de esto, por lo tanto, ya no puede mantenerse despierto y puede mantener, o perdón, va a comenzar a disminuir la rapidez de la respuesta ante los estímulos, ¿no? Su capacidad de conducción obviamente se va a ver perjudicada y empeorando cada vez, necesitando más esfuerzo para estar despierto, ¿no? Usted justamente puede adormecerse sin percibir algunas señales externas. Se duerme en el volante. Y eso es lo que, no sé si me permití decir de una sesión anterior, es lo que conocemos como el accidente solitario, ¿no? Se queda dormido al volante, como no hubo nadie que le anticipe, pues no sabemos ahí qué puede suceder, ¿no? Puede impactarse contra algún objeto o puede inclusive perder la pista. El estrés, ¿no? Enfermedad de moda, justamente es cómo podemos compartir el estrés con una vida personal un poquito más organizada, ¿no? En este caso no estamos nosotros en la capacidad de decir qué está bien y qué está mal, pero podrían aparecer justamente como consecuencias del estado del estrés, lo que les habíamos dicho anteriormente. Sumado a eso, nerviosismo, impaciencia, agresividad y algún tipo de dolencias físicas también, ¿no? No solamente es algo que percibimos, sino también está basado en este tema. Va a haber o van a aparecer justamente deficiencias visuales y auditivas. La perfecta visión es un requisito fundamental de seguridad para usted. Y si, por ejemplo, su audición se ve perjudicada por los ruidos existentes, constantes, dentro y fuera del vehículo, va a disminuir su capacidad para comunicarse con el ambiente que tiene a su alrededor. Ante aquello, justamente ustedes creo que sí tienen conocimiento, cuando los conductores hacen el trámite de renovación de su licencia de manejo,
son sometidos a estos exámenes para ver cómo está su sentido auditivo y visual, ¿no? Pero es recomendable que usted, inclusive por su propia salud, precisamente lo haga con la periodicidad que lo indique su médico de cabecera. No maneje después de haber ingerido bebidas alcohólicas. ¿Por qué razón? Porque su organismo se demora mucho tiempo en eliminar el alcohol ingerido. Tanto es así que incluso permanece desde la última gota de licor que la persona consumió 24 horas después, provocando el proceso del metabolismo en el cuerpo. Así que si una persona cree que al día siguiente se levanta como nuevo, fresco, es un mito que hay que desecharlo, ¿sí? Ni con todas las horas de descanso va a, ¿cómo se llama? Diluir, ¿no? Lo que es el alcohol es una gran mentira, porque los efectos del alcohol prácticamente han causado no menos del 50% de las muertes en los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque, como les decía, ¿no? Es una droga depresora del organismo y justamente su capacidad de controlar las situaciones disminuye con la ingesta del alcohol. Este afecta a las inhibiciones, desinhibe. Las personas en estado de embriaguez piensan y hacen cosas que normalmente, habitualmente, no harían. ¿Sí? Como les dije, pasarán horas para que el alcohol sea eliminado de manera natural. Así que en esas horas, la persona todavía permanecerá en estado de intoxicación. Y no olviden que siempre por lo general las fiestas resultan ser en fines de semana, muy cercanos a los feriados, y es obvio, ¿no? Y ahí es cuando aprovechan los señores agentes de control para precisamente eh, estar al acecho, ¿no? Y, y ahí puede venir una prueba de alcoholemia, y ustedes saben que eso inclusive es sancionable, así que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Hay que estar justamente atento y para aquello nosotros nos permitimos prácticamente hacer énfasis en algunas recomendaciones que tiene que haber para lograr este manejo o conducción a la defensiva, ¿no? Como les dije en su momento, este evitaba la incidencia de la ocurrencia de los accidentes de tránsito y que sus impactos se minimicen. En términos generales, la conducción a la defensiva es por el lado que lo analicemos, siempre se va a convertir en una estrategia cuyo objetivo es reducir estas nefastas situaciones y justamente estar atento a los errores que pueden cometer otros conductores para de esa manera usted estar con sus reflejos frescos, reacción pronta, en un estado físico y emocional al 100%, para ahí poder anticiparse y tomar decisiones que eviten algún incidente. ¿Cómo lo aplicamos? Una gran pregunta, ¿no? Justamente nosotros tenemos que estar fuera, fuera de las condiciones de estrés, de aburrimiento, que van a hacer que nuestros reflejos sean lentos y, por supuesto, ser lo que debemos ser. En primer lugar, ustedes deben recordar que hay que revisar su vehículo. Usted tiene que mantener su vehículo en buenas condiciones. Sí, eso ya vimos en algún momento. El no hacerlo, a usted le puede convertir o volver más propenso a cometer errores y sufrir algún percance, ¿no? Tiene que guardar muchísimo cuidado con la aparición de los puntos ciegos. Recuerden que todos los vehículos, todo conductor tiene estos puntos ciegos. Lo importante es reducir al máximo, ¿no? Justamente tener cuidado. Nosotros que vamos en un vehículo liviano, porque este es el objetivo del curso, licencia tipo C. Siempre tener cuidado cuando vayamos detrás de un vehículo pesado, porque podríamos colocarnos precisamente detrás de ellos en el punto ciego de un camión, de un autobús, así que hay que guardar muchísimo cuidado.
Mantener una experiencia y una experticia en la toma de decisiones es justamente lo que les había dicho en el inicio de la exposición, que mantengamos una distancia de seguimiento porque esta nos va a dar el tiempo en el cual vamos a poder reaccionar con los movimientos inadecuados, inoportunos y prácticamente erróneos del otro conductor y evitar un choque, ¿no? Por lo tanto, recuerden ustedes en todo momento que estén detrás de un volante, lo que menos pueden cometer es estar desatentos y tomar decisiones relacionadas precisamente con la impericia, ¿no? Hay que tomar decisiones acertadas en tan poco tiempo, fracciones de segundo. Otra de las situaciones que no tenemos que dejar pasar por alto, ser previsibles. ¿Sí? Esto puede ser muy simple, puede decir de pronto, no tengo por qué hacerlo, pero recuerden que esto, a manera que usted sí le gustaría que un conductor que va delante suyo anticipe si va a hacer un giro, anticipe si va a cambiar de carril, anticipe si va a estacionarse, detenerse, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es importante ser predecible para otros conductores para que estos sepan cuál es su próximo movimiento o maniobra y usted va a ponerse a salvo utilizando la señalización de vida. ¿Cuál era esta? Las luces direccionales, luces intermitentes o cambios de luces cuando sea necesario. Sea siempre precavido. Hay siempre tipos de distracciones en el camino y nosotros no sabemos cuál puede ser la causa de un frenado inesperado, un cambio de carril brusco. Aparte de distracciones, pueden ser obstáculos también. Por lo tanto, hay que tener una distancia de seguridad que por lo menos le permita eh, tener o realizar la maniobra con la respectiva seguridad. Y por supuesto, claro está, como les dije, el hecho de ser un buen conductor no termina su conocimiento aprobando este curso de capacitación. Siempre vaya adquiriendo mayor cantidad de conocimiento, lea de pronto temas que influyen en la conducción, estudios de lo que viene a ser la conducción segura, revisión de lo que son las modificaciones de las leyes, reglamentos, la parte legal, nuevas tecnologías, ¿no? Y conocer todas y cada una de las señales que están en el camino. Asimismo, tomando en consideración esto, no sé si ustedes lo observaron hoy en las noticias, manifestaron lo que, y ratificaron que ya se viene la reforma para que precisamente, ya les voy a compartir el videito, sí, sí, le tengo por acá, sí lo grabé. Entonces hay algunas normativas que van a ser modificadas. Es decir, obviamente que no está mal, ¿no? De sancionable, ustedes saben, la consecuencia de no uso de cinturón de seguridad, pero eso ya va a ser una sanción de tipo administrativo, ¿no? Ya no va a ir a un juzgado, no va usted a tener que defenderse con el patrocinio de un abogado para impugnar o apelar estas sanciones por el exceso de velocidad, ni alguna otra más era, ¿no? Entonces, solamente en casos que haya víctimas, ahí sí van a ser procesos penalizados. Porque es verdad, ¿no? Nuestro país se ha vuelto tan inseguro que, que ahora, bueno, también es un asunto que todos sabemos a leguas cómo funciona. Se otorgan habeas corpus a narcos, a jefes de carteles, ¿no? A aquella pandilla que saqueó el país por más de una década y aquellas personas que probablemente están por un delito menor, no relacionado con tránsito tampoco, están esperando que el juez de la causa despache la misma, ¿no? Entonces, esta me parece una muy buena modificación que se va a dar. Obviamente no estamos hablando de hoy a mañana, ¿no? Espero que en el mejor de los casos ya para fin de año sea ley de la República. Así que, sobre todo, usted haga un autoanálisis, qué tal su manera de conducir, qué tal cómo usted se desenvuelve respecto del manejo en la ciudad, en la carretera,
y por supuesto ver los errores que cometen los otros conductores. Sí, pero no les digo con el afán de criticar, ¿no? Ese era el exhibicionista, el conductor exhibicionista o vanidoso, sino más bien con el afán de que al aplicar nuestro manejo defensivo, precisamente vamos a lograr que se reduzca la siniestralidad por los accidentes viales y cumplimos con el objetivo de la conducción responsable, que es precisamente proteger la vida, ¿no? Hay justamente, y esto como tema final, para que nosotros tengamos justamente la información un poquito más concreta y específica, que para poner en práctica la conducción defensiva es importante observar siempre lo que ocurre a su alrededor. Debe tener usted, obviamente, una vista panorámica, no solamente ver lo que está delante suyo, sino también saber qué es lo que pasa a su alrededor, ¿no? Recordemos, por ejemplo, observar la calzada y reaccionar, por supuesto, a alguna maniobra o acción que algunos otros conductores se pueden permitir erróneamente, ¿no? Es importante también saber anticiparse. Si usted conduce más despacio, va a tener una mejor visión y va a tener más tiempo para maniobrar y reaccionar a tiempo ante posibles imprevistos. Siempre desconfíe de la conducción y el comportamiento de otros usuarios de las vías. No dé por hecho absolutamente nada. No estamos en un mundo perfecto. No sabemos cómo estén conduciendo otros eh, colegas del volante. Así que en cualquier momento un conductor puede saltarse un pare o no ceder el paso, ¿no? Lo que les hemos dicho que era una de las técnicas para una conducción a la defensiva. Siempre mantenga una separación suficiente con el vehículo de adelante como el de detrás. Frene con tiempo, de manera progresiva, para precisamente alertar al resto de los conductores. Otra cosa que no es de asuntos secundarios, sino es muy importante, conocer su vehículo, para qué sirven todos y cada uno de los sistemas que éste dispone y para sacar el máximo provecho posible. Conozca y esfuércese en aprender y practicar todas las técnicas de conducción que le van a saber o a llevar en buenas y afortunadas consecuencias, qué sé yo, un aquaplaning, lo que es la aparición de charcos inclusive, la conducción con el sistema de frenos que ha fallado, que eso también si les entregamos en un material multimedia como respaldo. No ingiera ni consuma nada que pueda afectar a sus sentidos, ¿no? Alcohol, drogas, yo sé que no, pero de pronto un fármaco que tenga un efecto secundario, ¿no? Tenga bastante precaución con lo que es la medicación, no se automedique, ni tampoco exceda las dosis de su médico de cabecera. Algunos son contraindicados para manejar o operar maquinaria, así le denominan. Y por supuesto, respete lo que es las normas y señales de circulación, evite las distracciones, no puede tener usted una conducción eficiente si está pendiente de estar chateando o texteando con su teléfono o hablando con su teléfono o inclusive utilizando el sistema de manos libres o tratando de llegar a su destino manipulando el GPS. Mantenga siempre las dos manos en el volante con la posición que se les ha indicado, lo que le va a permitir reaccionar de manera adecuada para algún tipo de emergencia, ¿no? Con tanto sea como el subviraje o el sobreviraje que les hemos manifestado con bastante insistencia, ¿no? Recordemos que conducir a la defensiva un vehículo es una actividad que implica por lo menos dos de muchos comportamientos. Primero, que usted se anticipe a las acciones de otros conductores y segundo, que aplique las técnicas correctas de manejo según las condiciones que se presenten. ¿Qué significa esto? Que usted no dé por hecho lo que está sucediendo a su alrededor. Hay cosas que probablemente usted no las esté viendo directa, no les esté apreciando directamente, etcétera, ¿no? Recuerde que no puede bajo ninguna circunstancia estar con ninguna distracción al momento de conducir.
Y por supuesto, usted es un conductor y conductora que toma muy en serio lo que es el cumplimiento de las normas de seguridad y también conoce todas las bondades, todas las herramientas y todos los dispositivos o equipos o sistemas que está provisto su vehículo y tenga siempre debidamente el mantenimiento adecuado que debe contenerlo en ese momento para evitar algún siniestro. O en el caso de que se dé siniestro, ustedes saben, es un accidente, no se puede evitar, es una emergencia, no se puede evitar, pero por lo menos vamos a atenuar con este comportamiento la incidencia que esta